Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Diócesis de Celaya, en México. Una iglesia en salida. Proceso de formación para catequistas. Catequistas, discípulos de Jesús. Nivel 2, Unidad 6. Nuevo Testamento 1. Objetivo de la unidad: propiciar en los catequistas el conocimiento general de los evangelios para que hagan vida a su mensaje y lo transmitan con fidelidad. Tema 1. El Evangelio del Reino. Evangelio de San Mateo. Objetivo: que el catequista tenga una visión general del Evangelio de San Mateo, de manera que pueda comprender, vivir y transmitir su mensaje. Evangelio significa buena noticia, y cada uno de ellos contiene las obras y palabras de Jesucristo. Son 4 los evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cada evangelista escribió de acuerdo con la situación particular de la comunidad a la que pertenecía y a la que iba dirigido su evangelio. El evangelista Mateo nos impulsa a participar en la construcción del reino de Dios. En su evangelio es el único donde se encuentra la palabra iglesia como promesa y regla de vida común. El autor de este evangelio es Mateo, el publicano, al que Jesús llamó para formar parte de los 12 apóstoles, por lo que es testigo directo de los hechos que narra. Figura simbólica: el hombre. El Evangelio de Mateo es simbolizado por el hombre porque comienza con una genealogía, es decir, con la lista de padres e hijos en la descendencia humana hasta llegar a Jesús. Destinatarios. Los destinatarios del libro de Mateo son principalmente judíos convertidos al cristianismo, como lo indica la profunda utilización de extractos del Antiguo Testamento para tratar de demostrar que Jesús es el Mesías. La comunidad a la que el autor se dirige se hallaba evidentemente en lucha defensiva en contra del judaísmo. Quizá por ello el autor no explicó las costumbres e ideas judías. Fuentes. Mateo tiene en común 50% de su material con el Evangelio de Marcos, la parte restante de las tradiciones orales y de la llamada fuente Q, que es la colección de dichos, discursos, sentencias y parábolas de Jesús. El relato de la infancia de Jesús no aparece en la fuente Q ni en Marcos, por lo que Mateo tuvo aquí y en otras partes de su evangelio una fuente desconocida. Fecha de composición, lengua y lugar. El texto debió ser escrito cerca de los años 75-85 de la era cristiana en algún punto del norte de Palestina o en la región de Siria. Este evangelio fue escrito originalmente en arameo y traducido posteriormente al griego. El lenguaje es refinado y elegante. Su estilo es breve y claro. Y su mensaje. El mensaje central de Mateo es el reino. Se preocupa por probar que Jesús es descendiente del rey David y viene a realizar el cumplimiento de las Escrituras. Muestra también a la comunidad apostólica como una comunidad mesiánica, continuadora del pueblo de Israel en la misión de establecer el reino. Características especiales. Si Marcos es el evangelio recomendado para los que inician su vida cristiana, Mateo es el evangelio del catequista porque presenta un material amplio y bien ordenado de la enseñanza de Jesús para la instrucción de quien ha recorrido la etapa catecumenal y quiere vivir el bautismo en la iglesia. También es el evangelio eclesial porque tiene un interés especial en formar al cristiano dentro de la comunidad. Estructura. El Evangelio de Mateo, que comprende 28 capítulos, puede describirse como un drama en 7 actos, articulados en 2 tiempos. Unos hechos, sobre todo milagrosos, que preparan, introducen e iluminan. Otros tantos, discursos de Jesús. 5, destinados a orientar a los discípulos y seguidores hasta el momento en el que Él vuelva al final de los tiempos. Leer Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 45. El hombre que encuentra un tesoro escondido experimenta una gran alegría. Como catequista, ¿has experimentado en tu vida la alegría de haber encontrado este tesoro del que habla Jesús? A la luz de la palabra de Dios y de lo que han recibido este día, ¿a qué te invita el Señor y cuáles son tus respuestas? Trata de leer el Evangelio y escoge algún pasaje que te guste y anótalo en tu cuaderno.
Tema número 2. El Evangelio de la Cruz. Evangelio de San Marcos. Objetivo: tener una visión general del Evangelio de San Marcos de manera que el catequista pueda comprender, vivir y transmitir su mensaje. San Marcos recogió en su Evangelio toda la catequesis del apóstol San Pedro, de quien fue discípulo. Acompañó a Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. El evangelista Marcos muestra la humanidad del ministerio de Jesús. La tradición cristiana ha atribuido el Evangelio a Marcos, discípulo de Pedro, personaje citado en las epístolas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, donde es presentado como su compañero. Escribió su Evangelio basándose en los relatos de los discípulos, principalmente de Pedro, ya que él no fue testigo presencial de los hechos que narra. Figura simbólica: el león. Marcos está simbolizado por el león porque el Evangelio comienza con Juan el Bautista en el desierto, donde se supone viven los leones. Destinatarios: cristianos provenientes del mundo pagano. Fuentes: Marcos escribe su Evangelio basándose en relatos de los apóstoles y testigos presenciales de los hechos que describe. Además, según una tradición antigua, se apoyó en un material de primera mano que circulaba desde la muerte de Jesús y que contenía las enseñanzas de Cristo y sus palabras, la tradición oral de los testigos. Fecha de composición. Los especialistas indican un periodo de tiempo que va desde el año 64 después de Cristo, momento de persecución de los cristianos en Roma y de la muerte de Pedro, hasta el 70 después de Cristo, año de la destrucción del Templo de Jerusalén. Estilo. Este evangelio es el menos sistemático. Su estilo es vivo y popular, lleno de espontaneidad, aunque pobre en sentido literario, utiliza mucho el presente histórico. Contiene pocos discursos y se interesa más por las acciones que por las palabras de Jesús. Mensaje. El mensaje de este evangelio es dar a conocer a Jesús como el Mesías que viene a instaurar el reino de Dios, como el Hijo del Hombre con poder divino de salvación. Hijo de Dios, capaz de perdonar los pecados y de presentar su identidad mesiánica revelada a través de la realización de los milagros. Su mensaje central es la cruz y su preocupación es descubrir el misterio del Hijo de Dios crucificado. Muestra en Cristo a un Dios muy humano que viene a destruir el mal. Estructura. Se compone de 16 capítulos. Predicación del Bautista, bautismo y tentaciones de Jesús, ministerio de Jesús en Galilea y viajes a Tiro, Sidón, Decápolis y Cesarea. Viajes de Jesús fuera de Galilea y regreso a Galilea. Subida a Jerusalén, ministerio de Jesús en Jerusalén, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Leer Marcos capítulo 10, versículo del 32 al 34. Dentro de tu ministerio, ¿qué situaciones o acontecimientos te causan dolor? ¿Cómo asumes las contrariedades o dificultades que vas encontrando y que te hace experimentar la cruz? ¿De qué manera puedes hacer vida las palabras de Jesús que dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame? Tema número 3. El Evangelio de la vida. Evangelio de San Juan. Objetivo: tener una visión general del Evangelio de San Juan de manera que pueda comprender, vivir y transmitir su mensaje. El evangelista Juan presenta a Jesús en la plenitud de su obra. Autor: Juan, hermano de Santiago, hijos de Zebedeo. Algunos también lo consideran autor del Apocalipsis y de las 3 epístolas que llevan su nombre. Fue discípulo del Bautista y es probable que tuviera un grupo, una escuela de discípulos que lo acompañaban muy de cerca y le ayudaban a escribir. Figura simbólica: el águila. Está simbolizado por el águila porque el Evangelio comienza con el principio eterno del Verbo, en donde el evangelista remonta el vuelo hasta la eternidad de Dios, pero sin olvidar y dejar de mirar la tierra. Tiene vista de águila para ver arriba y hacia abajo. Destinatarios. El Evangelio parece estar destinado a lectores creyentes que necesitan conocer más y fundamentar mejor su fe y continuar creyendo en Jesús para seguir teniendo vida en su nombre. Fuentes.
Resulta difícil establecer las fuentes de este evangelio considerando que es obra de varias manos. Hay que suponer un cierto periodo de elaboración, de incorporación y adición de fuentes hasta concluir una redacción final. El evangelio incluye tradiciones anteriores, pero apenas se descubre alguna fuente escrita. Casi toda la información hubo de ser oral. La predicación original del apóstol y otras tradiciones orales, recuerdos de discípulos de Jesús, tal vez también tradiciones litúrgicas y querigmáticas. En resumen, podemos decir que Juan es su propia fuente. Fecha de composición, lengua y lugar. Se escribió durante los años del 90 al 100 después de Cristo, en griego, y son varias las ciudades que se disputan el honor de haberlo visto nacer. Una de ellas es Alejandría, otra Antioquía de Siria y la otra Éfeso, que sin duda es la que tiene más probabilidades de ser la cuna de este evangelio. La tradición más antigua se pronuncia casi unánime en favor de esta última. Estilo. Juan escribe para el hombre pensador. El evangelio está repleto de significados dobles para explicar las palabras claves. Emplea un idioma de los intelectuales de su tiempo, por lo que no todos somos capaces de ver el fondo de sus profundidades. Es un escrito doctrinal en forma de evangelio. Su intención primera es la enseñanza, no la narración. Esto significa que el interés principal de la obra es teológico y no el histórico. En él, los milagros son signos y sus discursos son sobre Jesús. Su interés es siempre cristológico. Mensaje. El mensaje central es la vida y se preocupa por mostrarnos a Jesús como la señal que el Padre nos da para que encontremos la vida eterna. El verdadero centro y núcleo del Evangelio de Juan es el misterio de la encarnación del Verbo de Dios en el hombre de Jesús de Nazaret. Un misterio que era completa y absolutamente inaceptable para los judíos. Estructura. Contiene 21 capítulos y se estructuran en un prólogo, en un libro de los signos, en un libro de la Pasión y Pascua y en el epílogo. Leer Juan 17, versículos del 1 al 7. ¿Qué te hacen pensar las palabras de Jesús cuando dice: esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios, verdadero, y al que enviaste, Jesús el Cristo? ¿Cuál es la invitación que descubres por parte del Señor cuando dice: las palabras que me confiaste se las he entregado y las han recibido? ¿A qué invita el Señor para que puedas hacer realidad el mensaje de vida que da el Evangelio de San Juan, sobre todo en la realidad que vives? Tema número 4. El Evangelio de la Misericordia, Evangelio de San Lucas. Objetivo: tener una visión general del Evangelio de San Lucas y del libro de los Hechos, de manera que pueda comprender, vivir y transmitir su mensaje. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como la imagen viva del Dios infinitamente misericordioso. El autor, Lucas, hombre culto y gran investigador, escribió este Evangelio conjuntamente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que primitivamente formaban una obra única. No es testigo presencial de lo que narra en su Evangelio, pero sí de lo que narra en el libro de los Hechos. Es el único de los 4 evangelistas que no es judío. Fue compañero de San Pablo, no solo en la prisión de Roma, sino también en algunos de sus viajes misioneros. Después de haber servido al Señor y no haberse casado, murió lleno del Espíritu Santo en Beocia a la edad de 84 años. La figura simbólica lo identifica con el toro, porque el Evangelio comienza en el templo donde se sacrificaban estos animales. Destinatarios: cristianos provenientes del paganismo, griegos y romanos. Fuentes. Para determinar las fuentes, el mismo Evangelio nos dice: varias personas han tratado de narrar las cosas a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron. También yo, después de una búsqueda diligente de los hechos. El autor no dice dónde buscó, pero conociendo su vida podemos suponer que la fuente oral más grande fue San Pablo y otros apóstoles. Como hipótesis, quizás en Éfeso tuvo contacto con San Juan y la Virgen María, quienes seguramente le ayudaron a completar la narración de la infancia de Jesús. Fecha de composición, lengua y lugar. Año 75 después de Cristo. El idioma en griego, escrito en varios sitios, especialmente en Grecia. El Evangelio de Lucas tiene un estilo sereno, figurativo, humano y sencillo.
Nos acerca al mundo griego y su intención es anunciar a Cristo a las comunidades cristianas de lengua y cultura griega. Por eso nunca utiliza las palabras hebreas como Abba, Boanerges, Hosana o Efetá. Otra característica de su estilo la detectamos en su delicada sensibilidad en la atención a los detalles. Mensaje. El mensaje central del Evangelio de Lucas es presentar a Jesús como Salvador misericordioso, aceptado y rechazado. Su punto central es darlo a conocer como profeta, consagrado con una misión liberadora. Es evidente el interés que manifiesta por conectar los principales momentos de la vida de Jesús con la historia de su tiempo. Quiere hacer ver el alcance universal de la salvación divina y destacar que la salvación de Dios está en Jesús y no en Roma. Estructura. Se compone de 24 capítulos, un prólogo, presentación de Jesús, actividades de Jesús en Galilea, viaje a Jerusalén, actividad de Jesús en Jerusalén, pasión y resurrección y epílogo. Leer Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 19. Haz una relectura de la cita bíblica y selecciona las palabras o frases que más llamen tu atención. Da gracias al Señor por las luces de su palabra que iluminan y animan el ser y servicio de catequista. A partir de lo visto en este tema y de las luces de la palabra de Dios, ¿cuál es la invitación que descubres de parte del Señor?